pediremos a todos y cada uno de ustedes sea tan amable de ocupar sus lugares. Los miembros del Presidium están haciendo su arribo en unos momentos. Por favor, les suplicamos sean tan amables de ocupar sus lugares. Muchas gracias, los invitamos a ocupar su lugar. Invitamos también a los integrantes de los medios de comunicación, nuestros amigos reporteros, que tengan a bien ocupar su lugar en el espacio destinado para ustedes. Sean tan amables de ocupar su lugar. Damas y caballeros, muy buenos días a todas, a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en la ceremonia inaugural del 14º Foro Nacional de Turismo, Ciudad de México 2016. Preside el secretario de Turismo Federal, licenciado Enrique de la Madrid Cordero. Lo acompaña el jefe de gobierno de la Ciudad de México, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa. El director general del Foro Nacional de Turismo, licenciado Fernando Martí. El gobernador constitucional del Estado de Puebla, licenciado Rafael Moreno Valle. Gobernador constitucional del Estado de Yucatán, licenciado Rolando Zapata Bello. El director general del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, maestro Armando López Cárdenas. El secretario de Turismo de la Ciudad de México, licenciado Miguel Torruco Márquez. Y el presidente del Consejo Directivo del Foro Nacional de Turismo, Óscar Espinosa Villarreal. Agradecemos también la presencia en este evento del general de brigada, diplomado de Estado Mayor, José Luis Valdés Chávez, en representación del coronel general de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda. Nos acompaña el embajador de Israel en México, excelentísimo señor Jonathan Peled. Saludamos al embajador de Bolivia en México, excelentísimo señor Marcos Dominic Ruiz. Al exgobernador de Quintana Roo, Joaquín Hendrix Díaz. Al asesor de la Secretaría General de la Organización Mundial de Turismo del Gobierno de España, doctor Adolfo Fabieres Palacios. A la presidenta de la Comisión de Turismo de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, diputada Luisa Alpizar Castellanos. Al presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, Fidel Obando. Al presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, ingeniero Nathan Poplavsky Berry. Y al presidente de Canirac, Hugo Vela. Agradecemos también la presencia de los secretarios de Turismo de los estados que hoy nos acompañan, así como los representantes de los medios de comunicación. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Vamos a ceder ahora el uso de la palabra al director general del Foro Nacional de Turismo, licenciado Fernando Martí.
Muy buenos días, señor secretario, señor jefe de gobierno, señores gobernadores, señoras y señores. Esta mañana voy a hablar de números, pero no se asusten, voy a tratar de no dar cifras. Voy a hablar de los números de turismo del año pasado. Veamos, el año pasado tuvimos un número jamás visto de visitantes extranjeros. Un récord histórico en captación de divisas. Un récord histórico en llegadas a aeropuerto, lo cual significa un número jamás visto de turistas domésticos. Otro número, altísima ocupación hotelera, niveles de saturación en los principales destinos. Un número más, altísima ocupación aérea, niveles de saturación en las principales rutas, creación de muchas rutas nuevas y además casi todas en números negros. No son números alegres, son sin duda números felices. Tan felices, tan insólitos que no parecen corresponder al crítico balance que enfrenta la economía de nuestro país. En el Foro Nacional de Turismo, que siempre tiene un fondo de buenas noticias, nunca habíamos dado tantas y tan buenas noticias. Pero no todos son números felices, hay más. Hace una década o poco más, cuando empezó el foro, era común escuchar en el interior del país expresiones denigrantes hacia la Ciudad de México, declaraciones del tipo, primero muerto que ir allá. Hoy, esas mismas voces confiesan que regresaron felices de la capital, que en un fin de semana descubrieron los placeres del teatro, los tesoros de los museos, los rincones del centro histórico, las delicias de la gastronomía. El desprecio se ha trocado en orgullo. Nuestra querida ciudad, nuestra gran capital, se ha transformado en un destino vibrante, un polo magnético al que hay que ir, donde hay que estar, un destino favorito a nivel nacional e internacional. Ahora bien, ¿qué es lo que sigue? Hay un aforismo que sentencia que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. En el caso del turismo, el desafío es aún mayor. No es suficiente mantenernos, hay que seguir creciendo. No vamos a poder repetir los próximos años estos números felices si nos estancamos. Es evidente que necesitamos incrementar la oferta y además mejorar la calidad de la oferta. Eso significa flujos de inversión más robustos, más cuartos hoteleros, más asientos de avión, más productos diferenciados, más destinos competitivos. De eso se trata precisamente este 14º Foro Nacional de Turismo, de seguir creciendo. ¿Cómo potenciar la inversión turística? ¿Cómo consolidar destinos prometedores? ¿Dónde buscar nuevos mercados? ¿Cómo usar nuevas tecnologías? ¿Cómo fortalecer el turismo doméstico? ¿Cómo innovar? ¿Dónde y cuándo promover? En resumen, propuestas para seguir creciendo. Ese es el contenido de las mesas de análisis. Con el talento y con la experiencia acumulada por los expositores, con el nivel y la calidad que tendrán los paneles, no dudo que los foros de discusión producirán propuestas válidas y viables y de alguna manera marcarán un rumbo a seguir en muchos apartados. Qué bien, porque el crecimiento del turismo no es solo una oportunidad. Dadas sus condiciones como generador de empleos, como captador de divisas, como distribuidor del ingreso, como imán de inversiones, en el crítico balance que enfrenta nuestra economía, el crecimiento del turismo es una necesidad, casi una exigencia. El año pasado, lo supimos sin sorpresas, el turismo ingresó más divisas a nuestra economía que la venta de petróleo crudo. Pero crecer en turismo requiere poner el turismo en el centro de la atención nacional. Nosotros estamos convencidos de la importancia y la contundencia del fenómeno turístico, pero tenemos que convencer de lo mismo al resto del aparato político y económico, a los legisladores y a los partidos, a los bancos y a las cámaras, a los periódicos y a los intelectuales, a quienes manejan las fronteras y las aduanas,
a quienes recolectan impuestos, a quienes hacen leyes, a quienes se encargan de la salud y de la educación, para que cuando establezcan sus políticas y diseñen sus estrategias, tengan en cuenta la importancia del fenómeno turístico. Es importante convencer al país que el turismo es importante. De eso también se trata este foro y por eso hay cerca de 200 medios de comunicación presentes que llevarán ese mensaje a la opinión pública. El mensaje de que el turismo ha dejado de ser una industria accesoria, secundaria, de valor simbólico y se está transformando en una industria de valor estratégico, prioritaria, un sólido pilar de la economía mexicana. Por lo pronto, creo que esta ceremonia de inauguración transmitirá con eficacia ese mensaje. Señor secretario, señor jefe de gobierno, señores gobernadores, su presencia en este evento, su disposición de venir aquí y hablar de turismo, lanza un mensaje muy potente. Cuando esta imagen se publique en los periódicos o salga en los noticieros, aún antes de leer el contenido de las notas, los lectores entenderán que esta reunión solo puede ser posible porque el turismo es importante. Sean todos ustedes bienvenidos al 14º Foro Nacional de Turismo. Muchas gracias. Damos la bienvenida en Presidium al gobernador constitucional del Estado de Quintana Roo, licenciado Roberto Borge Angulo. Saludamos también a la secretaria de la Comisión de Turismo, diputada federal Marisela Contreras Julián. Escuchamos ahora el mensaje del jefe de gobierno de la Ciudad de México, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa. Muy buen día a todas y a todos ustedes. Quiero agradecer la invitación a toda la familia, a toda la comunidad turística. Por supuesto, hoy saludar la presencia del secretario de Turismo del Gobierno de la República, agradecer la convocatoria al director general de este Foro Nacional de Turismo, saludar la presencia de mis amigos, de mis hermanos gobernadores, de Puebla, de Quintana Roo, de Yucatán, y por supuesto también a todos y cada uno de los organizadores que han estado pendientes de la realización de este importantísimo foro de trascendencia para nuestro país. Hoy quiero reconocer a servidores públicos del gobierno federal que no han quitado el dedo del renglón. Y quiero reconocerlo y agradecer en nombre de la Ciudad de México, porque para nosotros es un motivo de orgullo y es un honor que todos y cada uno de ustedes se encuentren en esta ciudad, en su ciudad, en la capital de la República, que les da la más cordial de las bienvenidas. Creo que eso tendría que decirlo al final de mi intervención, pero quiero anticipar que nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros, que nos da mucho gusto que toda la industria turística, que todos los turoperadores, que toda la gente que está involucrada con esta tarea nacional esté hoy concentrada acá en la Ciudad de México. Hoy quiero reconocer todos los esfuerzos que se han hecho en nuestro país. Yo estoy también convencido que México está en un cambio mostrando todo su potencial, todo lo que tiene que ofrecer al mundo. Hoy para mí sería difícil poder señalar un solo destino turístico como el mejor de la República, porque cada vez que va uno a una entidad encuentra un nuevo atractivo. Sería muy difícil poder establecer quizá en una tabla cuál es el número 1 o cuál es el número 2. Estoy seguro que todos y cada uno de los rincones de nuestro país tienen bellezas que ofrecer. Hoy los gobernadores que nos acompañan acá en la Ciudad de México están haciendo una tarea muy importante. Desde Puebla, que ha rescatado todos y cada uno de los espacios, de los pueblos mágicos, que ha rescatado todos estos lugares emblemáticos de historia, de tradición, hasta Yucatán, que muestra las bellezas
tanto naturales como históricas en todos y cada uno de sus edificios, hotel boutiques, gastronomía, lugares de la propia naturaleza que se muestran al mundo y que sirven de atractivo. Hoy tenemos clarísimo que Cancún es un potencial para nuestro país y que se sigue desarrollando y sigue teniendo muestras claras de cómo atraer turismo. Yo creo que todos juntos, así como los que hoy nos encontramos aquí, podemos seguir mostrando la importancia que tiene para México esta industria. Lo vemos en lugares muy pequeños en Europa, lo vemos en lugares muy pequeños en otros continentes, que el turismo es su principal motor, que incluso en algunos es la única fuente de recursos y se cuida, pues como nosotros tenemos que cuidar la propia. Nosotros estamos hoy muy agradecidos porque la Ciudad de México logró tener un avance sustancial, porque pudimos alcanzar más de 13 millones de turistas, porque podemos lograr que la Ciudad de México no sea solamente un lugar de conexión, un lugar de estadía temporal o de concreción de negocios, sino también un lugar para disfrutar, para conocer, porque hoy podemos ser sede de eventos internacionales. En colaboración con el Gobierno de la República se han conseguido atraer a la Ciudad de México eventos muy importantes, tan importantes como la Fórmula 1, que sin duda dio un posicionamiento sustancial en el diálogo turístico de nuestro país con referente al mundo. Ahora la NFL. Este mismo mes de marzo tendremos la Fórmula E por primera vez en México. Y así como eso, los festivales de cultura, las concentraciones de diseño que tendremos a nivel mundial. Yo creo que lo que hace falta es que tomemos clara la magnitud y la importancia que tiene el turismo para nuestro país y que hagamos un frente común y podamos destrabar lo que se encuentre todavía atorado y podamos incentivar y podamos llevar a toda la gente de turismo, desde los académicos, que son tan importantes para la formación de las nuevas generaciones de operadores del turismo, hasta los innovadores, que ahora son tan importantes. Les platico una anécdota muy pequeña. Ahí abajo de las oficinas del gobierno de la Ciudad de México, de repente escuchaba yo pues como mucha fiesta, como que algo estaba pasando. Y son unos jóvenes que se les ocurrió hacer un paseo en bicicleta, que ahora es uno de los atractivos del centro histórico. Y lo convocaron a través de redes y utilizaron la innovación y de repente se volvió algo muy potente. Hoy nosotros, por ejemplo, estamos trabajando una app para los mariachis, que acá, bueno, pues también es una parte del turismo. Y estamos trabajando una app para que ahí más o menos como trabaja Uber, ¿no? Pues puedan trabajar también los mariachis, ¿por qué no? Si queremos encontrar un mariachi, pues ahí podremos localizarlo. Lo estamos trabajando y eso es una aportación de los jóvenes también. Y yo creo que habrá que llamar a los jóvenes para que también nos muestren cómo podemos disfrutar y cómo podemos conocer todo el potencial que tiene nuestro país. Es inagotable. Yo creo que si hoy pensáramos en destinar todos los subsecuentes fines de semana solamente para conocer la belleza de nuestro México, de nuestro país, sería difícil que nos alcanzara el tiempo de conocer todos y cada uno de los rincones. Yo quiero felicitarlos a ustedes, porque uno de los mayores atractivos que tiene México es su gente. La calidez de la gente de nuestro país es algo que llama la atención y es algo que atrae el turismo. Sigamos así, trabajando en conjunto. Hemos probado ya que la fórmula de coordinación con el Gobierno de la República, que ahora reconozco en la persona del señor secretario Enrique de la Madrid, da buenos resultados. Sigamos pues con esta tarea y con el trabajo conjunto de los gobernadores. Estoy seguro que México tiene aquí un gran porvenir. No escapan de nuestro análisis los escenarios económicos que enfrentará México para este año, los escenarios económicos del mundo que quizá dificulten algunas de las tareas propias de atracción de turismo.
Pero México es tan potente y es tan rico en su oferta que estoy seguro que seguiremos teniendo muchos visitantes. Solamente se trata de orientar nuestros esfuerzos, se trata de hacer tiros de precisión y yo creo que con eso vamos a seguir en esa ruta. Qué bueno y qué orgullo que México esté en el top 10 otra vez del turismo mundial. Qué bueno y qué orgullo que la Ciudad de México esté como el número 1 para visitar, porque eso es parte de todos nosotros, es la capital de todos ustedes. Es un logro de ustedes, de la gente del turismo. Muchas gracias por darnos estas satisfacciones. Quiero agradecer también a los diputados y diputadas que se encuentran presentes y en general a todos y cada uno de ustedes desearle el mayor de los éxitos en esta convocatoria, en este foro internacional de turismo, en este foro nacional, ya lo hice internacional porque ya había varios embajadores que nos acompañan, así que no deje de tener su toque internacional. Así que muchas gracias, me da mucho gusto saludarlos, muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas a la Ciudad de México. Agradecemos también la presencia en este foro del presidente de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos, licenciado Jorge Herrera Rivadeneira. Damas y caballeros, enseguida nos comparte sus palabras y realiza la declaratoria inaugural del foro el maestro Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo Federal. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Saludo antes que nada al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, también a los gobernadores de Puebla, de Yucatán, de Quintana Roo. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos en este Foro Nacional del Turismo. También agradecerle a Fernando Martí su trabajo, su dedicación, a mi amigo Óscar Espinosa, al secretario de Turismo de la Ciudad de México y a todos ustedes aquí presentes, a los miembros de la mesa, a los presidentes de las asociaciones de hoteles, a los representantes del Poder Legislativo y a los medios de comunicación. Siempre empezamos en México hablando de los números internacionales, siempre hablamos de cuántos extranjeros más llegaron, de cuánta derrama más hubo, pero déjenme cambiar y hablemos primero de los números de nuestro país. El turismo representa en México algo así como el 8.5% del PIB y le da empleo a alrededor de 3.8 millones de mexicanos de manera directa. Y si a eso le multiplicamos, porque ese es el criterio que utiliza la Organización Mundial del Turismo, lo multiplicamos para obtener los indirectos 1.5 veces, por eso es la cifra que muchas veces hemos escuchado de que cerca de 9 millones de mexicanos, vivimos del turismo y de los servicios turísticos en nuestro país. Otro dato interesante es que cerca de 80 millones de visitantes mexicanos llegan a cuartos hoteleros a nuestro país, 80 millones. Y cerca de 120 millones de mexicanos o de viajes de mexicanos llegan sobre todo a casas, a lugares de amigos, con lo que 200 millones de viajes de mexicanos se realizan en nuestro país cada año. El Producto Interno Bruto les decía que es 8.5 del PIB, no deja de ser curioso que esa es más o menos la misma cifra que Francia es el primer país receptor de turistas internacionales con 85 millones de visitantes al exterior. Y esto lo aprendí por la visita que tuviera hace apenas 15 días justamente el secretario de Turismo de ese país. Y allá alrededor de 2.8 millones de franceses viven del turismo, lo cual quiere decir que aquí tiene un impacto social todavía mucho mayor. Se mencionó aquí, y es el caso, por ejemplo, de estados como Quintana Roo, como el estado de Baja California Sur, donde entre el turismo y los servicios se explica cerca del 80% de su Producto Interno Bruto. Pero lugares también como Guanajuato, que tiene una industria automotriz muy poderosa, el segundo sector más importante de esa economía es el sector de turismo. Y seguramente si platicáramos, y como lo hemos hecho con el gobernador de Puebla, también en recientes visitas, prácticamente es la segunda actividad económica más importante para esa entidad. Entonces, el turismo de los mexicanos, el turismo nuestro
aquí visitando nuestro país es sin duda uno de los principales motores de nuestra economía. Al tercer trimestre del año pasado, el turismo creció 3.8% anual contra el mismo periodo del año anterior, que compara muy favorablemente con alrededor del 2.6% de la economía en su conjunto, lo cual quiere decir que no solamente es un sector importante en tamaño, importante en generación de empleo, sino también se va consolidando como uno de los principales motores y puede y debe hacer mucho más. España, por ejemplo, el turismo representa el 12% de su Producto Interno Bruto, el 12%, y en Portugal cerca del 17%, lo cual quiere decir que tenemos un margen todavía importante de crecimiento y ese es uno de los temas que precisamente trata el foro del día de hoy. Pero ahora sí hablemos de algunas de las cifras que también rebasamos en materia de turismo internacional. El año pasado rebasamos ya los 32 millones de visitantes del exterior. En algún seminario parecido a este, me habían comentado hace tan solo algunos 2 o 3 meses que seguramente rebasaríamos los 32. Yo me había quedado con la cifra de los 31, más vale ser conservador, siempre es mejor equivocarse por subestimar que por lo contrario, y rebasamos los 32. En términos de derrama, que al final ya es lo que importa, no solamente es cuántas gentes nos visitan, sino cuánto dinero se queda, cuánto dinero se genera, alcanzamos los 17.500 millones de dólares, precisamente de ingresos del exterior. Y lo importante también es la diferencia entre lo que nos dejan los extranjeros y lo que dejamos los mexicanos cuando salimos. Un superávit arriba de los 7.000 millones de dólares, que por primera vez casi compensará lo que es un déficit en la balanza energética del país, que andará por ahí de los menos 8.000 millones de dólares. Por lo que en la parte interna y en la parte externa, el turismo sin duda está pasando un muy buen momento. Y obviamente el reto es cómo conservar esta situación y cómo incluso hacer que el turismo participe todavía más en el bienestar de los mexicanos. Y puntualizo esta última parte, porque no se trata solamente de cuántas personas más nos visitan o cuántos mexicanos aparentemente visitan el país, sino que realmente los destinos turísticos tengan un impacto de bienestar en su gente. Ese debiera ser también parte de las tareas donde nos focalicemos, no solamente preocuparnos de los hoteles al mar, no solamente preocuparnos en las zonas coloniales, sino cómo vive la gente de los destinos turísticos. ¿Realmente está mejor? ¿Realmente tiene un mejor nivel de vida? ¿Realmente sus hijos tienen una mejor educación? ¿Realmente se transportan con comodidad? Creo que tenemos la oportunidad ahora sí de focalizarnos en el bienestar de la gente que vive directamente en esos destinos turísticos. Y para ello habrá que seguir trabajando en la conectividad, que es una de las principales explicaciones por las cuales en nuestro país hemos avanzado. Cada vez más vuelos internacionales llegan a nuestro país, cada vez más vuelos nacionales nos conectan. En este mismo año veremos más líneas regionales conectando también diferentes regiones de nuestro país y así contribuyendo a diversificar la oferta. También muy importante seguir viendo cómo estimular la inversión, porque si esperamos que llegue más gente, quiere decir que necesitamos más cuartos de hotel, necesitamos más carreteras, necesitamos más aeropuertos, necesitamos más muelles y todo eso requiere de más dinero en un momento donde además habrá astringencia presupuestal del lado del gobierno federal y estatal, pero para eso también las grandes oportunidades de trabajar de manera más agresiva y conjunta con el sector privado para atender estas crecientes demandas de infraestructura. Hay que seguir diversificando nuestros destinos. Qué bien que 3 de los 5 principales destinos del país sean sol y playa. Y es natural. Vivimos además al lado de la economía más grande del mundo, por las diferencias de clima, la gran oportunidad de venir a nuestras extraordinarias playas y extraordinarios lugares. Pero tenemos zonas coloniales, tenemos parques nacionales, tenemos desiertos, tenemos montaña. Tenemos que estimular temas como el turismo de salud, el turismo médico, el turismo de naturaleza, el turismo de negocios, todo ello para que la derrama económica del turismo sea pareja a lo largo de todo el país. Y para ello, como aquí también se mencionó, hay que trabajar en la calidad y seguir contribuyendo en la calidez de los mexicanos. Como lo dijo el jefe de gobierno, y yo soy inconvencido, quizá el turismo es de las actividades que mejor refleja
la riqueza de los mexicanos. Es la que mejor refleja nuestra capacidad de crear belleza, es la que refleja nuestras habilidades arquitectónicas, es la que refleja nuestra capacidad de presumir nuestra historia y hacer historia todos los días hacia adelante. El turismo habla muy bien de los mexicanos porque refleja exactamente lo que somos y nuestro enorme potencial. Y por eso no es en vano que el turismo es uno de nuestros principales embajadores. Al final del día es uno de los principales instrumentos que también define la marca de un país y en eso también tenemos todos que seguir trabajando. Me gustó, como mencionó Fernando, y creo que ese es uno de los temas donde queremos ahora todos trabajar, hay muchos lugares que viven del turismo y por eso para ellos hablarles de que hay que mejorar o aumentar la cultura del turismo puede parecer redundante. Pero sí habemos varios que creemos que a nivel país no hemos tomado conciencia de la relevancia de este sector, de la enorme capacidad que esta actividad económica representa para jóvenes que están buscando nuevas oportunidades de trabajo, nuevas oportunidades de desarrollo y que sepan que el turismo es una de ellas. Mencionaba el jefe de gobierno cómo los jóvenes, estos millennials, están precisamente utilizando la infraestructura, las nuevas tecnologías para generar turismo. Los millennials van a explicar el 50% del gasto y el 50% de los viajes del turismo en el mundo en el año 2020. Entonces, parte de nuestro reto es cómo hacer turismo para ahora este grupo de tanto de mexicanos como gente del exterior. No me quiero alargar más, sino simplemente congratularme de estar aquí el día de hoy, congratularnos de estar en este foro para reflexionar qué hemos hecho bien, pero sobre todo qué tenemos que hacer hacia adelante para que el turismo siga teniendo este momento, siga siendo un motor de nuestra economía, siga siendo oportunidad creciente cada vez para un mayor número de mexicanos y sobre todo que eso redunde en bienestar. El reto de todos los gobiernos es cómo generar un mejor nivel de vida para sus pueblos. El reto de nuestros gobiernos y de la sociedad es cómo generar un mejor bienestar para los mexicanos y sin duda estamos en la actividad y en el sector correcto. Les deseo así muchas felicidades a este foro. Les deseo que sea una enorme oportunidad para avanzar sobre estrategias puntuales a desarrollar en los próximos años. Y si me permiten, en este foro ya ahora internacional nombrado por el jefe de gobierno, con lo cual coincido, les declaramos justamente el día 22 de febrero, cerca de las 11 de la mañana, formalmente constituido este Foro Nacional de Turismo de la Ciudad de México, con el deseo de que sea provechoso para los aquí presentes, pero sobre todo que sea provechoso para México y los mexicanos. Muy buenos días. Señoras y señores, con las palabras del secretario de Turismo Federal, licenciado Enrique de la Madrid Cordero, concluye la ceremonia inaugural del 14º Foro Nacional de Turismo Ciudad de México 2016. Despedimos ahora al jefe de gobierno de la Ciudad de México, el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa. Agradeciendo la presencia y participación de todas y todos ustedes, abrimos un breve receso. Continuamos ahora con la mesa de trabajo.